Y hoy vamos a estar concluyendo el capítulo 5 que iniciamos la semana pasada. Y vamos a, de hecho, leer toda la sección para tener un panorama general de lo que Pablo nos escribe. Entonces vamos a iniciar la lectura ahí en el verso 12 y vamos a llegar hasta el verso 21 del capítulo 5 de Romanos. Y dice así, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Señor, Padre, te pedimos ahora que nos ayudes con este texto que tenemos por delante. Danos ojos para ver lo que necesitamos ver aquí y poder no solamente entender, sino asimilar estas verdades que son necesarias para nuestra madurez en la fe. Entonces, danos la capacidad, Señor, ensancha nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sección de esta tarde, la sección de hoy, nos habla de dos personas. Nos habla de estos dos hombres que Pablo menciona y cómo estos dos hombres, Adán y Jesús, son representantes de un grupo más grande. Y creo que, como decía en el grupo de las 10 de la mañana, esta sección es muy importante porque, en cierta manera, creo que Pablo lo que nos está enseñando aquí nos está explicando cómo fue que el mundo terminó siendo lo que es el mundo ahora. O sea, cómo llegamos a donde estamos ahora. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema de la realidad en la que vivimos? Entonces, en los versos 12 al 14, Pablo nos muestra cuál es el problema. Nos dice en el verso 12 que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Ese es el diagnóstico de Dios. El problema de la humanidad, el problema de la creación, el problema del cosmos en el que vivimos, es que a través de un hombre el pecado entró a toda la creación. Así de devastador fue la desobediencia de Adán en el Edén. Ahora, Dios tenía un plan bueno, y cuando Él creó a la humanidad, la creó de cierta manera. Entonces Dios creó la humanidad y hizo toda la creación para que la creación pudiese vivir con Dios en completa armonía, en completo equilibrio, en completa justicia y en completo deleite. Muchas veces hemos oído esta palabra que es shalom, que significa paz. Pero a veces no entendemos la profundidad de esa palabra, porque no solamente es una palabra, también es un concepto. Y los judíos, cuando hablaban de shalom, no solamente era una especie de saludo de la paz de Dios, sino que encierra todo esto.
Shalom en la Biblia significa precisamente eso, un estado de armonía, de equilibrio, de justicia y de deleite entre la creación y el Creador. Cuando está en armonía hay shalom, hay paz. Entonces, quiero que vayas conmigo, que dejes marcado ahí un poquito tu Biblia en Romanos 5 y ve conmigo al primer libro de la Biblia. Vamos al libro de Génesis, el libro del origen. Y en el capítulo 1 vemos un resumen de esto que te digo, que es Dios creó todo el cosmos en una armonía con Él y puso al hombre en ese lugar para que el hombre lo trabajara, para que floreciese y pudiese como que llevar el bienestar a todo el planeta. Y cuando Dios está haciendo todas las cosas, en Génesis 1, verso 31, dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, la opinión de Dios respecto a todo lo que Él había hecho es que era bueno y en gran manera. O sea, la creación original estaba en un estado de perfecta armonía, todo era bueno y era agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, el problema surgió porque Pablo dice que en Romanos 5.1 que por medio de la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, ¿qué significa eso? En Génesis 2, verso 17, todavía estamos ahí en Génesis 2, fíjate en el verso 17. Dios le da una instrucción a Adán y también le da una advertencia. Dice así, dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí está la instrucción. Y enseguida viene la advertencia. Porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el problema con el mundo, el problema con el ser humano está aquí. Es que el hombre decidió desobedecer a Dios. Y producto de la desobediencia del hombre a Dios, el pecado entró en el mundo, ¿no? Esa es la razón por la cual entró. En Génesis 3, verso 6, vemos todo este diálogo y este intercambio de palabras que Satanás, a través de la serpiente, tiene con Eva. Finalmente, Eva es engañada y no solamente come ella, sino que él también le da de comer a Adán. Y en el verso 6 dice que Adán comió finalmente, ¿no? Y a ese día, en ese momento, el hombre murió. Ahora, no murió inmediatamente, instantáneamente, físicamente, pero ese día murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque quedó separado de Dios. Lo que el hombre disfrutaba en un inicio de una abierta comunión con Dios se perdió como Dios dijo que iba a ocurrir. Dios tuvo misericordia de Adán y no murió inmediatamente físicamente. Dios le dio gracia de 900 años a Adán, después de ser creado básicamente. Pero ese día de la desobediencia el hombre murió espiritualmente, quedó desconectado de Dios. Por eso Jesús, siglos después o milenios después, en esta conversación que él tiene con un religioso llamado Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu murió en el Edén, el hombre quedó separado de Dios. Y ahí comenzó nuestro problema. Ahí comenzó el problema del hombre, ahí comenzó el problema de la existencia humana. Y volviendo ahí a Romanos 5, no solamente Pablo nos dice que por medio de la desobediencia del hombre entró el pecado, sino que también por medio del pecado la muerte se extendió a toda la creación, no solamente a Adán. Fíjate otra vez, verso 12 de Romanos 5. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte también, dice, se extendió, dice, a todos los hombres. Entonces, la consecuencia del pecado fue y significó muerte. Muerte espiritual, o sea, el hombre murió en esa capacidad de tener relación con Dios y también una muerte física. Finalmente, un día, Adán volvió a la tierra como Dios le dijo en Génesis 3. Polvo eres y al polvo volverás. Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. Piensa en esto, o sea, Dios no le dio 3 chances a Adán. Tenía una sola posibilidad. Si comes esto, no hay otra posibilidad. Eso es lo que va a ocurrir y fue lo que terminó ocurriendo. Entonces, mediante la desobediencia del hombre,
este estado de perfecta armonía, de deleite, de todo lo que Dios había hecho fue perturbado por la desobediencia del hombre. Y el hombre corrompió ese propósito original que Dios tenía, trayendo como resultado sufrimiento, separación con Dios y muerte. Por eso ahí en Génesis 3:19 le dice, eres polvo y al polvo vas a volver, Adán. Y desde entonces estamos en este mundo y en esta realidad que está así como está, caída, en sufrimiento, en dolor. No quiere decir de que el hombre no tenga la capacidad de expresar bondad, pero lo que la Biblia nos dice es que la condición natural del hombre es caída, es pecaminosa y que tenemos esta inclinación a hacer lo malo. Y eso es lo que nos hace merecedores de la pena de muerte. De hecho, Pablo en el capítulo 6 de Romanos, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ahí está. El problema es el pecado, la consecuencia es la muerte, pero su efecto no solamente está como que focalizado en Adán, sino que también se propagó como un virus a toda la humanidad. Porque dice el verso 12 que así como también la muerte se extendió a todos los hombres. La muerte se extendió universalmente a toda la creación. Y no solamente el hombre muere, sino que la muerte es algo generalizado de nuestra existencia. Entonces, las estadísticas son contundentes. Es 1 de cada 1 persona muere. O sea, todos morimos. O sea, esa es una realidad y esa realidad es así porque esta historia del Génesis es real. No es un simbolismo, no es algo mitológico. La muerte que todos vamos a enfrentar revela muchas cosas, pero revela una cosa en particular sobre lo que estamos viendo hoy. Y es que Adán no es una figura mitológica, Adán es una persona real. Entonces, no, es un ser mitológico. Ok, ¿la muerte es mitológica en tu vida? No es mitológica, no es un símbolo, es una cosa real. ¿Por qué es real? Porque hubo un hombre real de carne y hueso, no es un concepto, no es un símbolo, no es un mito, sino fue un hombre de carne y hueso como tú y yo, que decidió rebelarse en contra de Dios. Entonces, por eso y por él, las cosas están como están y salieron mal en ese punto de la historia. Ahora, esto creo que es muy importante entenderlo porque aquí en Romanos 5, del verso 12, Pablo nos está dando la explicación del por qué el hombre es lo que es, por qué el hombre hace lo que hace. Entonces, en esta búsqueda de una explicación, de tratar de entender el mundo y de tratar de entender cómo fue que llegamos hasta donde estamos, han salido muchas teorías. Y una de ellas es una teoría basada como en el naturalismo, y básicamente el naturalismo es esta filosofía que encierra generalmente a toda la gente que se considera atea, que cree que Dios no existe. Entonces ellos intentan explicar la realidad y el mundo únicamente basado en procesos naturales y en leyes científicas. Han excluido completamente a Dios. Entonces, por esta manera de pensar, por esta filosofía, por el naturalismo, por ejemplo, en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, en el 1700, surgió un hombre llamado Rousseau. He hablado un poco de él anteriormente. Pero Rousseau, un pensador, él básicamente desarrolló esta visión como utópica del hombre y del mundo, que él pensaba y él afirmaba que el hombre, el ser humano, intrínsecamente es bueno, que es una buena persona. Entonces, según la perspectiva que él propagaba y que él creía, él solamente pensaba de que lo que era necesario realmente era crear un mejor entorno. Entonces, ¿qué es lo que básicamente eso dio origen? ¿Y qué es lo que pensaba este hombre? Es que básicamente si había una mejor educación, si había mejores condiciones económicas, si había mejores estructuras sociales, básicamente el hombre podía hacer todo lo bueno que es. ¿Por qué? Porque él creía, como muchos de los pensadores de esa generación y de esa época de la Ilustración, que el hombre básicamente es bueno. Ahora, ¿es eso lo que la Biblia nos dice? No, la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, si queremos apelar al naturalismo como una herramienta para entender el problema del hombre, nos estamos dando con la enfermedad correcta.
Entonces, la gente dice, bueno, una persona tiene todos estos factores en contra, entonces es una víctima de sus circunstancias. Y sí, las circunstancias pueden influir un poco en nuestra vida, pero lo que Dios nos dice es lo contrario. Nos dice que más que las circunstancias que rodean nuestra vida, el problema no está fuera, el problema está dentro de nosotros y se llama pecado. Ese es el problema. Entonces, a diferencia del naturalismo, el cristianismo, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que Dios creó un universo y hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y nos dio la capacidad a cada ser humano de poder tomar decisiones morales respecto a cosas. Ahora, a nuestro padre Adán, Dios le impuso una restricción moral. Y esa restricción implicaba de que él tenía prohibido comer de un árbol específico que había en el Edén. Ahora, esa desobediencia, la desobediencia de Adán, eligiendo el mal en lugar de elegir obedecer a Dios, básicamente desencadenó y trajo el pecado, como dice Pablo, y como consecuencia del pecado vino también la muerte al mundo. ¿Por qué vivimos en sufrimiento? ¿Por qué hay muerte en este mundo? No porque el hombre en el fondo es bueno, sino porque el hombre en el fondo es malo. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, tú dices, no, yo creo que soy una buena persona. Ok, Dios dice lo contrario. No, mi hijo es un santo. Ok, pregúntale a los demás. Somos pecadores por naturaleza. A nuestros hijos no le enseñamos a hacer lo malo, le enseñamos a hacer lo bueno. O sea, no metemos a nuestros hijos a un taller de verano de pórtate mal. O sea, es lo que somos, es lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Alguien nos enseñó eso? No. Rousseau decía que sí, que eso lo aprendimos por lo que vemos. Y sí, podemos ver cosas y aprender ciertas cosas. Pero si eso ya no lo tenemos precargado antes, realmente las circunstancias pueden medio influir, pero no pueden determinar todas las cosas. La razón por la cual hacemos lo malo es porque desde la caída en el Edén, el hombre tiene esta predisposición a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? La Biblia nos dice que el hombre necesita un Salvador, no necesita un mejor programa. Una buena educación puede ser útil, pero una buena educación no va a cambiar el corazón de un hombre. Circunstancias económicas favorables pueden ser buenas, pero circunstancias económicas ideales no van a cambiar el corazón de un hombre pecador. Entonces, todas las políticas del mundo fluyen en base a la idea de Rousseau. Todas las estrategias sociales funcionan en base a eso. Y no estoy diciendo que ayudar a mejorar las circunstancias de alguien sea malo, pero fallamos como cristianos, y lo veo en cristianos que piensan que solamente cambiando esas cosas el hombre va a cambiar, y no va a cambiar. Lo que necesita es el Evangelio. El Evangelio cambia el corazón de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque el problema que tenemos es un problema profundo. El problema no está afuera mayoritariamente, está dentro de nosotros. Y lo tenemos desde pequeño, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Yo me acuerdo hace un par de años atrás, antes de la pandemia, una vez comenté de que nuestros hijos y los pequeñitos son pecadores. Y hubieron papás que se ofendieron conmigo y vinieron a hablar conmigo. Y eso es una ignorancia de la realidad del ser humano. David escribió en el Salmo 51, y después puedes leer también el Salmo 32, dice que él fue concebido en pecado en el vientre de su madre. David no está diciendo que él es producto de una relación adúltera de su mamá. Lo que David está diciendo es que desde la concepción en el vientre de su madre, él es un pecador. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso hacemos lo que hacemos, por lo que somos. Entonces realmente necesitamos de un Salvador. Ahora, volviendo aquí, Pablo nos habla de este hombre, del primer hombre que él menciona, que es Adán, que en cierta manera es nuestro representante. A través de él entró la muerte, a través de él y de su desobediencia entró el pecado, y como consecuencia del pecado, el pecado y la muerte se extendió a todo. Pero dice algo muy interesante, fíjate en el verso 12 nuevamente. Dice, porque todos pecaron.
Dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y tú puedes levantar la mano y decir, no, pues yo no pequé, si no es mi culpa. Yo no estaba ahí. Entonces, ¿qué significa todos pecaron? ¿Está siendo injusto Dios? No. Así debemos de entender esto. Adán fue nuestro representante. Es nuestro representante. Él es el representante de toda la humanidad en ese momento. Entonces, cuando Adán pecó, Dios consideró su pecado, el pecado de Adán, como el pecado de cada uno de nosotros. Fue un representante. Entonces, por ejemplo, elegimos hace un par de semanas gente, políticos o candidatos que nos van a representar en el Congreso. En teoría, esas personas están ahí para representarte, para buscar algo a tu favor. Son tus representantes, son los representantes del pueblo. Entonces, de la misma manera o la misma idea es Adán. Adán es nuestro representante. Lo que él hace, lo que él hizo, está haciendo lo que nosotros realmente hicimos. Eso es. Ahora, yo sé que en tu mente dices, pero es que él pecó, yo hubiese hecho diferente. Entonces, yo no lo acepto como mi representante. De hecho, yo no voté por él. Ok, no importa. Porque muchas cosas en esta vida naciste y nadie te pidió tu opinión. Entonces, hay muchas cosas que no podemos decidir ni elegir. Es lo que hay. Este mundo no es justo, ¿ok? Entonces, ese es el representante que tenemos y lo hizo mal. Ahora, si tú dices, yo no acepto que alguien más me represente, al pensar así, estás cerrando la puerta a tu salvación también. Porque si no quieres que alguien te represente, Jesús tampoco te puede representar. Porque la justicia que Dios nos da es porque Él nos está representando a nosotros. Entonces tienes que tener cuidado cuando dices cosas así. Entonces, ok, Adán fue nuestro representante, ese es nuestro candidato, es lo que nos tocó. Es la realidad, no puedo cambiar eso. Entonces, dice que todos pecamos porque Él es nuestro representante y todos pecamos porque somos sus descendientes. Al ser descendientes de Adán, eso significa y eso nos transforma automáticamente en pecadores y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, soy un pecador, no porque peco, sino que, lo que yo soy más bien, soy un pecador y por eso hago lo que hago. No es lo que hago lo que me transforma en lo que soy, sino es lo que soy define lo que hago. Y la Biblia me dice que yo soy un pecador, por eso hacemos lo que hacemos. Ese es el problema. Otra vez, el problema no está allá lejos, fuera, el problema está dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza, es lo que somos. Y por eso, al estar unidos, al Adán ser nuestro representante, es que nacemos así, nacemos pecadores, y también porque Adán es nuestro padre, todos morimos físicamente porque estamos unidos a Él. Entonces, es muy importante entender eso. Porque si entendemos mal el diagnóstico y la realidad, no vamos a buscar la solución correcta. Si seguimos pensando de que realmente mi vida a lo mejor no es buena, pero no está tan mal, y si solo le muevo por aquí, por allá, y un poquito de maquillaje por aquí, un poquito por acá, sigo estando separado de Dios. Si a lo mejor tengo un mejor trabajo, yo voy a actuar diferente. Si a lo mejor me cambio de zona en la ciudad, voy a ser más amoroso. Si a lo mejor cambio de esposa, a lo mejor voy a cambiar yo. No. A lo mejor voy a crecer más si me cambio de iglesia. Pues tampoco. El problema no está afuera, el problema está dentro. Y mientras no volteemos los ojos hacia acá y veamos nuestra condición, no vamos a voltear nuestros ojos hacia arriba para buscar ayuda. Ahora, el verso 13 dice algo muy interesante. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta, dice.
cuando no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo? El pecado existe desde la desobediencia de Adán. Pero desde Adán hasta Moisés no había ninguna ley que dijese eso es pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que los hombres de Adán a Moisés pecaron? Porque murieron. Eso es lo que está diciendo Pablo. La muerte es la evidencia de que esos hombres pecaron y son lo que la Biblia dice que somos todos. Entonces, aun y que no hubiese ninguna ley dada por Dios donde el hombre dijese, ok, no puedo hacer esto, el hombre estaba pecando en contra de Dios, aunque no lo supiera. Estaba pecando, por lo tanto, es merecedor del juicio de Dios. Ahora, sigamos leyendo el verso 15 al 17, después de entender esto, de que, ¿por qué soy un pecador? Porque soy un descendiente de Adán, porque él es mi papá. ¿Ok? Entonces yo hago lo que hago en la carne porque él es mi papá. Yo soy lo que soy. Es como un dicho que aprendí cuando llegué a México. No niega la cruz de su parroquia. Dice, a ver cómo. Se lo escuché a Lili, a mi esposa. Me tomó un buen entenderlo. Pero ya lo entiendo. Entonces todos nosotros no negamos la cruz de nuestra parroquia. O sea, Adán es nuestro papá. Y por eso hacemos lo que hacemos. O sea, es como cuando te dicen, tienes los ojos de tu papá, tienes las orejas de tu papá, tienes el carácter. Ok, todos somos un fiel retrato de nuestro padre Adán. Él es nuestro padre en la carne. Por eso por eso nos vemos como nos vemos. Ahora, ¿hay esperanza? Absolutamente. Y en el verso 15 al 17, Pablo hace este contraste entre el primer hombre que está hablando, que es el culpable de todo este desastre y esta devastación de la humanidad, y el segundo hombre, y lo pone como hombre con mayúscula, que es Jesucristo. ¿En qué Pablo pareciera a veces de hecho dice que Adán es como un tipo del segundo hombre? ¿En qué sentido? En que la decisión y la vida de Adán fue determinante para el resto de la humanidad. Pero también la vida y lo que hizo Jesús es determinante para todos los que creen en Él. En ese sentido es la única similitud que tienen. En todo lo demás son lo opuesto, son contrarios. Entonces, fíjate el verso 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Ok, ¿qué aportó nuestro padre Adán? Aportó transgresión y eso significó la muerte para todos. Otra vez, muerte espiritual, por eso nacimos en una condición caída, separada de Dios. No andábamos buscando a Dios, Dios andaba en búsqueda de nosotros. Y también por esa razón, por la transgresión de nuestro padre Adán, todos morimos físicamente o moriremos físicamente un día si Jesús no viene antes. O sea, los efectos de la desobediencia de Adán fueron devastadores. Pero, ¿qué es lo que ofrece Jesús? El segundo hombre. La gracia de Jesús trajo el don de Dios para muchos. ¿Y cuál es el don? Mira lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro primer padre, nuestro primer representante trajo muerte para todos, pero Jesús, que es nuestro nuevo representante, trae este don, vida eterna para todos. Verso 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero, contraste, la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. El pecado de Adán trajo a la humanidad bajo juicio y bajo condenación. ¿Okay? Pero la dádiva de Jesús trajo como resultado la justificación. O sea, cómo somos declarados justos ante los ojos de Dios por lo que Cristo hizo.
No hay manera posible de que podamos llegar a una posición justa y correcta delante de Dios independiente de lo que Jesús hizo. No puedes decir, a ver, yo me las arreglo con Dios. No puedes, o puedes decir eso, pero no sirve de nada. Es la justicia de Jesús. Nuestra justificación está basada enteramente en la justicia de Cristo. Por eso Dios nos acepta, porque hemos puesto nuestra fe en su Hijo. No por tu desempeño, no por mi desempeño, es por gracia mediante la fe en Cristo. Verso 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ok, debido al pecado de Adán, reinó la muerte. Básicamente Adán inauguró la dictadura de la muerte. ¿Okay? La dictadura de la muerte. Entonces, desde Adán, toda la humanidad estaba o era súbdita de la muerte. Mira lo que dice Hebreos 2:15, va a aparecer en pantalla. Y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Okay, la muerte es un dictador que tiene a sus súbditos bajo un reino del terror. Y estábamos esclavos toda la vida a vivir con un miedo a la muerte. Eso ocurre desde la caída del hombre. La gente le tiene un pavor a morirse. Pero al venir Cristo y como creyentes ya no somos esclavos de la muerte. Ya no debemos de ser presos del temor a la muerte. Entonces ya Jesús nos liberó de eso. Entonces la muerte ya no es nuestro amo. Físicamente, un día si Cristo no viene antes, vamos a morir físicamente. Esa es parte de la maldición del pecado. Pero no vamos a morir espiritualmente eternamente. Porque eso fue lo que Jesús vino a arreglar. Finalmente la muerte física simplemente es como este traspaso a la vida que Dios nos prometió. No es ya un enemigo al cual debemos de tenerle miedo, sino el medio por el cual Dios nos llevará a la vida que Él nos prometió. Entonces, la muerte es eso, es una dictadura. Juan 11, 25 al 26. En esta conversación de Jesús con la hermana de Lázaro, los amigos de Jesús, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, Jesús, la obra de Cristo trajo el reino de la vida, no de la muerte. Como cristianos no celebramos la muerte, por muy mexicanos que seamos, perdón. No celebramos la muerte, celebramos la vida, porque nuestro Rey es un dador de vida. Y de la dictadura de la muerte fue de donde Él nos liberó y nos quitó. Entonces, ¿te das cuenta cómo Pablo está diciendo, nuestro representante nos dio esto, pero el otro representante que viene, el segundo hombre, nos ofrece esto otro? Hacemos esto porque venimos del linaje de Adán, pero podemos cambiar y podemos ser diferentes si Jesús es nuestra cabeza, si Jesús es nuestro ejemplo, si Jesús es nuestro Rey. Verso 18 al 21 sigue como un poco hablando de los mismos conceptos. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí habla otra vez de lo devastador que fue una decisión de Adán. O sea, la implicación de su decisión afectó a todos, pero también, o sea, su desobediencia afectó a todos, pero también la obediencia de Jesús
afectó también a todos los que creen en Él. Y cambió la jugada completamente. Adán trajo como resultado condenación para todos, pero Jesús ofrece justicia para todos los que creen en Él. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. ¿Por qué tú y yo somos pecadores? Porque nacimos así. Porque la desobediencia de Adán nos transformó en lo que somos. ¿Por qué pecamos? Porque nacimos con esa naturaleza. Por eso tenemos esta inclinación a hacer lo malo. La Biblia no dice que el hombre no tiene capacidad de mostrar o realizar actos de bondad. Pero la Biblia nos dice que el pecado ha trastornado completamente todas las esferas de nuestra vida. Y por lo tanto, aunque tenemos la capacidad de hacer actos de bondad, nuestra tendencia natural no es a hacer lo bueno, sino a hacer lo malo. Esa es nuestra tendencia. Por eso otra vez lo que le enseñamos a nuestros hijos es hacer lo bueno, no hacer lo malo. Ellos ya saben eso. Ya vienen con ese kit desde el vientre de su mamá. Todos nosotros. Ahora, acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 5. Ve hacia tu derecha, después de Romanos está primera y después 2 Corintios. 2 Corintios 5, 17. Creo que esto es muy importante porque, nos parecemos a nuestro papá, Adán. No negamos la cruz de nuestra parroquia. ¿Hay alguna esperanza? ¿Cuál es la esperanza para el hombre? Ahí está. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dios no está en el negocio de medio maquillar nuestra vida para que se vea un poquito mejor. Esas son las soluciones que hacen los programas del hombre. Los programas, los planes del hombre siempre son medio maquillar. Ningún programa o plan o estrategia del hombre tiene la capacidad de hacer a un hombre una nueva criatura. Ningún plan social, ningún plan educacional, ningún plan económico tiene la capacidad de cambiar el corazón del hombre. Si tú sigues como cristiano pensando eso, creíste lo que Rousseau dijo, no lo que la Biblia dice. Aunque todas esas cosas pueden ser muy buenas y favorables, no tienen la capacidad de hacer a una persona una nueva criatura, que es lo que se necesita. Porque el problema que tenemos es en lo más profundo de nuestra identidad. Es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una nueva naturaleza, una nueva criatura. No un nuevo programa, no un plan, no una nueva estrategia, no eso, sino una nueva criatura. Y eso es lo que Dios hace. En Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y a lo mejor tú estás aquí hoy así. Dices, aborrezco mi pasado, eché a perder mi vida, el pasado, eché a perder mi familia, eché a perder mi matrimonio, o lo estoy echando a perder. Eché a perder un montón de cosas en mi vida. Desearía que alguien pudiese borrar mi pasado. Y eso es lo que Jesús te ofrece hoy. Hacerte una nueva persona, darte un nuevo corazón con nuevos deseos. Con un deseo ahora de poder agradar a Dios, de poder amar a Dios, de poder hacer su voluntad. Eso no lo puedes hacer independiente de Dios. Dios lo hace en ti y Dios lo hace por ti. Ahora, generalmente en este punto, tú pudieses estar pensando, bueno, yo ya soy un cristiano, pero aquí dice que soy una nueva criatura, pero en el día a día no me veo como una nueva criatura. O sea, sigo batallando con cosas en mi vida y digo, bueno, entonces la Biblia está mintiendo. Entonces Dios es un mentiroso porque no... O sea, ¿qué onda con mi vida? Que la Biblia nos dice, y no significa que ser una nueva criatura con nuevos deseos, que los viejos deseos necesariamente van a desaparecer mágicamente.
Seguimos teniendo una cierta dualidad, o sea, está presente los deseos pecaminosos todavía en nuestra vida. Pero ahora hay una nueva realidad también en la misma vida, que los deseos de la carne combaten contra los deseos del Espíritu, dice la Biblia. Y es así para que no hagamos lo que nosotros queremos. Pero el ser cristiano, el ser una nueva criatura, no significa que nuestras luchas con nuestra carne se acabaron. Hay muchas cosas en mi vida que el momento en que Dios me hizo nacer de nuevo, se terminaron en mi vida. Pero hay muchas otras que todavía no. Y todos los días tengo que pararme frente a la cruz y crucificar esas cosas. Y negarme a mí mismo. Y eso va a ser hasta el día en que me muera, probablemente. Entonces, no pienses de que porque todavía estás batallando con ciertas cosas en tu vida, no eres un cristiano o no eres una nueva criatura. Si en tu corazón y en tu mente está el anhelo de querer caminar con Dios, de hacer su voluntad, eso es un buen indicador. Porque antes no querías eso. Y Dios lo puso ahí porque estás vivo. Pero es importante entender que esa vieja naturaleza no se vence con buenos programas humanos o humanistas. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios en la vida de una persona. Necesitamos nacer de Dios, como Jesús dice en Juan. Nacer del Espíritu, no por voluntad del hombre. Entonces, muy importante esto. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Sigue hacia tu derecha de 2 Corintios. Está ahí, luego casi. Efesios capítulo 4, verso 20. Efesios 4, verso 20 al 24. Pero ustedes, Pablo le está hablando a cristianos, o sea, a nosotros. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen, dice. Se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, nuestra carne, mis hermanos, no puedes restaurar tu carne, tu vieja naturaleza. Eso tiene que morir. Entonces, que se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Dice, verso 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, la Biblia dice que somos una nueva criatura, entonces ¿no tenemos que hacer nada en esto? Sí, participamos en nuestra santificación. Necesitamos que renovar nuestra manera de pensar. No puedo seguir pensando de la misma manera que pensaba antes de ser un cristiano. Debo de alinear mis pensamientos, mis ideas conforme a la palabra de Dios. Necesito poder llenar mi mente con sus verdades. Y al ser expuesto a la verdad de Dios, eso va a ir transformando mi manera de pensar y mi vida va a cambiar. Si yo antes de ser un cristiano pensaba que no había ningún problema con fornicación, debo de cambiar mi manera de pensar. Si antes de ser cristiano yo pensaba que podía seguir siendo un hombre o una mujer llena de ira, tengo que cambiar mi manera de pensar ahora. Si yo pensaba antes de ser cristiano que estaba bien robar porque el que no tranza no avanza, tengo que cambiar mi manera de pensar. No puedo seguir pensando como mexicano. Tengo que pensar como Cristo. ¿Te das cuenta que en eso sí participamos? Pablo va a llegar a eso, Romanos 12. Entonces, ok, hay viejos deseos, hay una naturaleza que nos va a fastidiar, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos como pasivos? No. Nos vamos renovando, vamos cambiando nuestra manera de pensar, nos vamos exponiendo a su palabra y su palabra nos va limpiando, nos va transformando y nos va haciendo más como Jesús. ¿Por qué?
Porque solo esas cosas, solo el poder de Dios, solo la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder revertir lo que Adán nos regaló a todos. Ningún programa humano puede hacer eso. Necesitas a Dios, necesitas a su Espíritu y necesitas su palabra. Ahora, versos 20 y 21, para terminar de Romanos 5. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, ¿desde cuándo hay pecado? Desde la caída de Adán. La ley de Dios vino siglos después, muchos siglos después. Pero lo que hizo la ley no fue mostrarnos, o sea, no fue decir ahora, a partir de ahora, esto es pecado. Siempre ha sido pecado. Lo que hizo la ley de Dios simplemente fue mostrarnos en todas las cosas que lo estábamos haciendo mal. Antes a lo mejor pasamos a exceso de velocidad aquí por la avenida Nichupté, no había ningún letrero, no teníamos ningún problema. Íbamos a todo lo que da y a lo mejor en el semáforo te vas a estrellar con otro auto. Es peligroso para ti. Pero cuando ya se nos puso una máxima velocidad de 50, ya sabes que estás violando una ley si pasas eso. Entonces, ¿por qué sabemos? Porque alguien ya puso una señal que nos dice eso no se debe de hacer. Entonces, el hombre es pecador desde que cayó. La ley de Dios que hizo evidente nuestros pecados vino mucho después, pero somos pecadores desde el inicio. Pero juntamente con que la ley dice que hizo abundar la transgresión, o sea, la ley de Dios hace evidente que somos desobedientes a Dios. Una de las partes favoritas mías de Romanos dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces, no importa cuán excesivo sea el pecado del hombre, la gracia de Dios en Jesús siempre la supera abundantemente. Siempre. Ok, lo quiero hablar en términos futbolísticos, perdón. Está la Eurocopa y la Copa América. No vamos a hablar de nuestros equipos. No vamos a ofender a nadie ni nos vamos a ofender unos a otros. Pero muchas definiciones a penales y así como que no hay un vencedor a lo mejor evidente. Pensaba un poco en esto, o sea, la gracia de Dios no obtuvo un triunfo apretado en contra del pecado. No se fue a definiciones de penales. La gracia de Dios le dio una goliza al pecado. No es como que, híjole, no sé si mi pecado va a ser cubierto por la gracia de Dios, todo un triunfo, vamos a necesitar el VAR. No necesitamos del VAR, porque fue evidente. O sea, no hay lugar a duda de que la gracia de Dios es mucho, mucho más grande que la multitud de nuestros pecados. Y eso nos debe de dar seguridad. Seguridad. Porque no hay nada que tú y yo hayamos hecho o vayamos a hacer que vaya a agarrar a Dios medio desprevenido. Que, ay, híjole, yo no pensé que Edgar iba a hacer esto. No, Él lo sabía desde el primer día. Y aún así decidió amarme y dar su Hijo por ti. Entonces, su gracia es suficiente. ¿Es suficiente para ti? A lo mejor hoy piensas, necesito un montón de cosas. Y estás como Pablo pidiéndole, Señor, sácame esto, sácame este aguijón. Y si Jesús te dice, mi gracia no es suficiente para ti, ¿qué vas a decirle? ¿Qué voy a decirle? La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Entonces, todas las consecuencias devastadoras de la caída de Adán son pulverizadas por la obra de Cristo. Ahora quiero leerte algo que leí la mañana, que leí hace un par de años, cuando estaba en esta sección, en mi tiempo personal. Y lo escribió un hombre llamado William MacDonald, es un teólogo y escritor de libros. Y él dice, en Romanos 5, 12 al 21, Pablo contrasta a los dos representantes federales de la raza humana, Adán y Cristo. Adán fue la cabeza de la primera creación. Cristo es la cabeza de la nueva creación.
La primera fue natural, la segunda es espiritual. Pablo usa tres veces la palabra mucho más para enfatizar que las bendiciones que fluyen del trabajo de Cristo sobreabundan en comparación con las pérdidas causadas por el pecado de Adán. Está diciendo que en Cristo los hijos de Adán tienen más bendiciones de las que su padre perdió. Los creyentes están mejor en Cristo de lo que habían estado en un Adán sin pecado. Supongamos por un momento que Adán no hubiera pecado, que en lugar de comer el fruto prohibido, él y su esposa hubieran decidido obedecer a Dios. ¿Cuál habría sido el resultado de sus vidas? Hasta donde sabemos, habrían continuado viviendo indefinidamente en el jardín del Edén. Su recompensa habría sido una larga vida en la tierra. Y esto habría sido cierto para todos sus descendientes. Mientras ellos también continuaran sin pecar, habrían vivido indefinidamente en el Edén, no habrían muerto. Pero en ese estado de inocencia, no tendrían ninguna perspectiva de ir al cielo. No habría promesa de ser habitados y sellados por el Espíritu Santo. Nunca se convertirían en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nunca tendrían la esperanza de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y siempre existiría la terrible posibilidad de que pudieran pecar y perder las bendiciones terrenales que disfrutaban en el Edén. Piensa en contraste en la posición infinitamente superior que Cristo ha ganado para nosotros a través de su obra expiatoria. Somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Somos aceptados en el amado, completos en Cristo, redimidos, reconciliados, perdonados, justificados, santificados, glorificados, hechos miembros del cuerpo de Cristo. Somos habitados y sellados por el Espíritu y Él es la garantía de nuestra herencia. Estamos eternamente seguros en Cristo. Somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Estamos tan cerca y somos tan amados para Dios como su propio Hijo amado. Y hay mucho más. Por eso es suficiente para mostrar que los creyentes están mejor hoy en el Señor Jesucristo de lo que habían estado en un Adán inocente. Entonces él comenta de que sería un grave error de nuestra parte llegar un día al cielo e ir a quejarnos con Adán. Porque realmente lo que Cristo nos dio fue algo mucho más superior de lo que hubiésemos tenido jamás en Adán. La eternidad que nos ofrece Dios, la nueva creación que Él va a hacer, no es volver a lo mismo que disfrutaba el hombre en el Edén, es ir a algo mucho mejor y más grande de lo que Adán tenía en el Edén. Ese es el futuro que Dios ha prometido a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Entonces mi pregunta para todos nosotros es, ¿en cuál identidad estás viviendo? ¿Te pareces a tu papá Adán o te pareces a Cristo? Esa es la pregunta. Ok, dices, yo soy cristiano, pero, un día creíste, pero tu vida, mi vida, es un reflejo, es evidente de que Jesús es mi representante, o es más evidente que soy un hijo de Adán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo decía, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que pedirle ayuda a Dios, necesitamos descansar en su poder, no en nuestra capacidad, no en un plan humano, no en programas y estrategias humanistas. Generalmente cuando escasea el poder es cuando el hombre inventa programas y planes. Entonces, ¿te das cuenta por qué es tan importante entender esto? Porque si no entendemos de dónde venimos y por qué estamos como estamos, nunca vamos a buscar la solución que Dios nos da. Por lo tanto, nunca vamos a cambiar.